Vaya Montaraces, buenas noches. Hoy comparte hoguera virtual al calor del fuego ya primaveral Sergio Martín, nacido en Madrid en 1977. Militante patriótico desde sus 16 años, articulista y escritor, así como también activista sindical. Lo tenemos junto a nosotros, nuestros habituales Montaraces, para que nos presente su libro Aborto, crimen permitido. Acabemos con el genocidio que está sufriendo nuestro pueblo. Editado en Ediciones Esparta, en 2021 ya va por su tercera edición, con prólogo de Ana Pavón y epílogo de José Pedro Cruz. Este libro partió de un artículo para una revista y acabó en un libro de 74 páginas. Sergio, bienvenido a nuestro pequeño conclave, ¿no? Nuestro pequeño concilio de secreto o pseudo secreto, ¿no? De nuestro pequeño club Acción Literaria de Unidain. Te damos la palabra para que presentes nuestro libro. Muy buenas noches. Muchas gracias. Pues efectivamente, este libro nació como un artículo que me pidieron en su día que escribiera para una revista y nunca había escrito sobre el tema del aborto. Entonces el artículo apareció bastante extenso para la revista y me animaron a ampliarlo un poco más pues, para hacerlo un formato librillo. Este tema del aborto, la verdad es que ya de por sí, o por el concepto que no es otra cosa que matar a un niño, estaba en contra por principios o por ética moral, sino que ya una vez cuando me metí a escribir el libro, a base de recopilar información, datos, pues lo que viene a ser es que realmente es un negocio. O sea, es el negocio de la vida humana, lo que cuesta una vida humana. Entonces, se regula, la primera ley en España es del año 85, que era la famosa de los tres supuestos, que era pues los supuestos eran el riesgo para la salud física o psíquica de la madre hasta las 22 semanas, supuesto de violación hasta las 12 semanas y malformaciones o taras físicas o psíquicas del feto. Con estos tres supuestos y la estadística de las propias clínicas abortistas, se dio que, por ejemplo, las malformaciones o taras para el feto era un porcentaje ínfimo. Violación, evidentemente, cualquier persona o cualquier mujer a la que violan, lo primero que hace es denunciar, y para poner una denuncia por violación tienes que pasar un examen médico, y en ese propio examen médico te dan una píldora poscoital, con lo cual tampoco el porcentaje no llegaba ni a un 5%, un 4% creo que era. Y para la salud física o psíquica de la madre, se demostró que en la mayoría, en el 90% de los casos, estos informes estaban firmados en blanco por psicólogos de las propias clínicas abortistas. O sea, era el comodín para que la gente pudiera abortar libremente. Se hace la modificación de la ley del 85 y la nueva ley, la que está ahora mismo actualmente, es la ley del 2010, que tiene unas modificaciones, es más extensa que la anterior. Despenaliza el aborto inducido durante las primeras 14 semanas del embarazo, o sea, no hay que poner ninguna excusa o se puede abortar libremente. Y luego viene una serie de artículos que llama la atención a alguno de ellos, que es, por ejemplo, se puede llevar a cabo tanto en un centro público como privado, igual que la ley del 85, pero casualmente más del 90% de los abortos se realizan en centros privados. ¿Por qué? Porque evidentemente los médicos, que existe la objeción de conciencia, y en el propio juramento hipocrático, cuando realizan los médicos el juramento hipocrático, especifican directamente que no abortarán, no realizarán, no practicarán aborto. Entonces, debe ser que los que trabajan en centros privados tienen la moral más laxa, y es donde se realiza más del 90% de los propios abortos. Luego hay otro artículo en esta ley del 2010, o sea, la última del 2010,
que las mujeres de 16 y 17 años podrán abortar. El consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas, de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad. Con lo cual, tenemos que una niña de 16 años pueda abortar, puede acabar con la vida de su hija, pero no puede fumar, no puede tomarse una cerveza o incluso no puede votar. Aquí en esta modificación habla, pues, hombre, que al menos uno de los padres o representantes legales o con la patria potestad, pues debería estar informado de la decisión de abortar, a no ser que hubiera un conflicto moral o ético. Si hay un conflicto moral, no hace falta informar a nadie. Estas dos leyes, hay algo muy curioso, es que en ningún momento aparece la palabra padre. O sea, debe ser pues que una mujer queda embarazada por ciencia infusa, pero el padre no aparece por ningún lado ni tiene poder de decisión. Según la Organización Mundial de la Salud, define el aborto como la interrupción del embarazo, cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. No es una interrupción, no es que lo interrumpo y luego continúo, tal, o sea, termina con la vida del bebé. Yo me he estado viendo que tanto las dos leyes que regularon, la del año 85 como la del 2010, para que le entre mejor a la gente o lo dijera mejor, se utiliza terminología. Es una terminología en la que, por ejemplo, no hablan de bebé en ningún caso. O sea, tenemos por un lado el feto, tenemos por otro lado el embrión, pero como si nada tuviera que ver con el bebé. O sea, es, como dijo una ministra en su momento, que era como un grumo de células que hay dentro del vientre materno, no se sabe lo que es, y luego, pues, a los 9 meses aparece un niño de repente. Pero lo que había antes era un grumo de células sin forma y sin nada. El problema del aborto, que estamos alrededor de los 100.000 abortos al año, más o menos, de media, es que es un genocidio contra nuestro pueblo y nuestra raza. O sea, es contra nosotros mismos. Están matando, tenía las estadísticas aquí un segundo, te lo digo. Aquí tenemos. Del año 90, porque del 85 al 90 no había estadísticas, del año 90 hasta el 2020, o sea, en 30 años se han acabado con 2,5 millones de niños. 2,5 millones. Estamos hablando que es como si hubiera desaparecido incluso alguna ciudad de España por la población. O sea, como si desapareciera esa población en 30 años. Las estadísticas, lo que te decía, de la ley del 85, ni los porcentajes de riesgo fetal o de violación, bueno, de violación no llega a un 1% y de riesgo fetal no llega ni a un 5%. O sea, estamos hablando de un 95 para arriba de los abortos que se han practicado alegando motivos psicológicos, que era lo que os comentaba, que se firmaban los informes en blanco de los psicólogos, de los propios psicólogos de las clínicas abortivas. Y luego del 2010, la modificación del 2010 hasta ahora, pues estamos sobre un 90, 90 y pico, 94, 95% de media por petición materna. O sea, en los otros supuestos supone que es un riesgo para la vida o otros motivos, pues es petición materna sin tener que alegar ningún motivo más. O sea, lo decide la propia madre. Hasta el año 2010, el 96-97% de los abortos eran en clínicos, o sea, centros privados. Se podían hacer en públicos también, pero iba todo el mundo a los privados. Desde el 2010 hasta ahora estamos en un 80%, o sea, sigue siendo el centro privado el que está llevando la ganancia. Hay que tener en cuenta practicar un aborto, tiene una media, un coste medio, dependiendo del tipo de aborto, pero vamos, un coste medio no llega están entre los 50 a 100 euros del coste. Y lo que están cobrando las clínicas abortivas a las mujeres que van a abortar, están hablando pues desde los 700, 750 euros hasta casi los 2.000 euros. Entonces, el porcentaje de beneficio, si lo multiplicamos por los 2,5 millones de abortos que se han practicado del año 90 hasta el día de hoy, pues es un gran negocio. Aquí tenemos un problema y es la masa que al fin y al cabo
La masa es como un rebaño. Si hay 4 iluminados o 4 interesados en tener su negocio, para que esa masa lo apoye le tienes que vestir como un derecho. Entonces, tenemos ahora el Ministerio de Igualdad, pero siempre ha habido un lobby que por diferentes motivos, pero bueno, han intentado atacar lo que es el concepto de familia o fomentar lo que es el individualismo. Entonces, dan el derecho un falso derecho a las mujeres de decidir sobre su cuerpo. Entonces, no, si tú abortas es que estás decidiendo sobre tu cuerpo. Hombre, son dos vidas diferentes. Si quieres decidir sobre tu cuerpo, te quita la matriz. No acabas con la vida de alguien. Entonces, es un concepto que ha calado muy profundamente en la sociedad. O sea, está totalmente normalizado. La gente, o yo por lo menos cuando hablo con gente, incluso gente que jamás cometería o practicaría un aborto, sí entiende que es un derecho. Lo tiene totalmente asumido la gente. De hecho, vamos, yo hablando o sea, se puede hablar de cualquier cosa, incluso en un momento dado, pues se puede cuestionar pues, de sucesos históricos o el holocausto o tal, con gente lo puede discutir, pero discutir el tema del aborto, yo diría que a día de hoy es de los temas más políticamente incorrectos que hay. O sea, vamos, se ponen a la defensiva y es increíble, o sea, es alucinante. Había hablando del tema del aborto, surgió en su momento una conversación sobre el tema de las cotizaciones a la seguridad social. Entonces, en el año 2022, que estamos ahora mismo, tenemos una población activa más o menos de entre 20 y 24 años de un 71,6%, la media de la población activa. De más de... Sí, de 20 a 24 años, sí, un 71,6%. Si no se hubieran practicado abortos, ahora mismo estarían cotizando 269.000 personas más. Si en el 2040, por ponerte un ejemplo, siguiendo la media de los abortos que se han realizado hasta el día de hoy, de entre los años 2017 y 2020, para tener una edad mínima de 20 años, si no se hubieran practicado aborto, y siguiendo la media del 71,6% de ese tramo de edad de población activa, estarían cotizando 270.000 personas más a la seguridad social. Si contamos del año 90 al 2016, que tendría un tramo activo de más de 24 años, esa población de más de 24 años, la población activa está en un 86,9%, estaríamos hablando de 2.115.000 personas. O sea, en el 2040 estarían cotizando 2.370.000 personas, más a la seguridad social, de las que ahora mismo habría, porque esas personas al haber muerto ya no cotizarán, jamás. Entonces, también, vamos, hay un problema, siempre nos venden en los medios de los telediarios y demás, de la tasa de natalidad española, que es baja, es muy baja la tasa de natalidad, pero nunca se plantea el penalizar el aborto. O sea, necesitamos mano de obra inmigrante, pero no fomentamos que los españoles tengan hijos o que los españoles tengan familia, que son contradicciones como diciendo, bueno, vamos a ir sustituyendo vuestra población por población foránea, población extranjera. Esos sí van a recibir las ayudas que vosotros no recibís y hasta que a alguno les interese. Tenemos, por otro lado, dentro de las prácticas que se han realizado del aborto a nivel, bueno, en España o incluso en Nueva Zelanda, con fármacos abortivos, que es el aborto en domicilio, o sea, se toman los fármacos en el domicilio de aborto, está permitido que en caso de que los bebés nazcan vivos, directamente le dejen morir. Porque, claro,
los fármacos abortivos lo que te hacen es expulsar el feto. Entonces, en su momento decían, bueno, si nace vivo necesita una asistencia. Pero ya han llegado y han dicho, no, no, ¿qué coño? O sea, te tomas el fármaco, lo expulsa vivo, lo dejas morir y luego ya lo tiras donde lo tengas que tirar. Eso fue. Sobre lo que hablábamos de que defender la vida, siempre, vamos, el término este de vive y deja vivir, que era muy de los progres en los años 70, 80, tal, pues a día de hoy defender la vida, que era de las cosas más políticamente incorrectas que veo yo, ha llegado hasta el extremo de que, por ejemplo, en la clínica Dator, que es de la más grande de aquí de Madrid, pues van grupos de movimientos pro vida a intentar hablar con las mujeres que van allí a abortar, a explicarle que había otras alternativas, que lo podían dar en adopción, que en caso de que decidieran tener el hijo les ayudaban, tal. Pues el Congreso de los Diputados aprobó, bueno, apoyó la tramitación de las penas de cárcel para los providas que obstaculizaran el aborto, hasta 1 año de prisión, por ir a la clínica abortiva. O sea, no estamos hablando de altercado, no estamos hablando de asaltar, sino simplemente por ir para informar. O sea, tú vas a informar y te estás jugando 1 año de prisión. Entonces, los medios apoyan, es su negocio, evidentemente. Es un negocio increíble. O sea, tengo ahora los datos que ahora lo diré, pero es increíble. La evolución del feto, estamos hablando de, por ejemplo, de los 18 días de la concepción, mide 2 milímetros. O sea, es una cosa minúscula. A los 44 días ya empiezan a aparecer, por ejemplo, las ondas cerebrales. O sea, es una evolución que es súper rápida, sobre todo al principio, y cómo va creciendo. En la semana 10 se ha multiplicado o doblado el tamaño entre la semana 9 y la 12. En la semana 14 son 8,7 centímetros, estamos hablando de una cosa más o menos así, pero que tiene el cuello ya bien definido, se puede empezar a diferenciar ya si va a ser niño o niña. A las 18 semanas la cabeza está ya erecta, flexionan los músculos, da puñetazos, patadas, y la madre comienza a sentir ya los movimientos del niño. Y a las 28 semanas podría sobrevivir en el mundo exterior bajo supervisión de expertos, pero podría sobrevivir. Los tipos de aborto que se realizan en Occidente y en España, lógicamente, son brutales. Vamos, no estamos hablando de que sea una intervención sin dolor o que le maten sin que sufra. Por ejemplo, varios tipos que hay, el histerotomía o cesárea, se realiza durante los 3 últimos meses de embarazo, se realiza una cesárea con el objeto de sacar el bebé y dejarlo morir directamente. El envenenamiento salino es sustituir o reemplazar el líquido amniótico por una solución salina concentrada, lo que produce la muerte del bebé por envenenamiento, deshidratación, produciendo quemaduras, hemorragias del cerebro y otros órganos, y nace después de unas horas muerto o moribundo. Succiona una aspiración entre las semanas 6 y 12, se introduce un tubo en el útero que está conectado a un aspirador, que es más o menos 28 veces más potente que uno casero, que destroza el cuerpo, o sea, lo desmiembra del bebé, mientras lo extrae para poder extraer el cráneo, el cerebro, con unas pinzas se la aplasta para reventarlo y que lo pueda absorber el tubo este. Y dilatación o curetaje, que es otro método que se utiliza a finales del primer trimestre y a principios del segundo, y en el que se utiliza una cureta o una cuchilla que va despedazando al bebé y lo va sacando igual con unos forceps o con unas pinzas. Son métodos brutales. Entonces,
no sé, aquí defienden algunos derechos, pero lo que te decía, o sea, ya no es solamente el derecho a la vida, sino es el sadismo con el que se produce el aborto. En España, de 1990 hasta 2018, antes del 90 no constaban las estadísticas, como había dicho antes, de esos 2,5 millones de abortos se calcula que las clínicas abortivas han facturado más de 1.500 millones de euros. 1.500 millones de euros que se reparten entre 41 empresarios que se dedican a esta actividad. O sea, aquí en España hay 41 empresarios que se dedican a esto. El que se lleva la palma, Guillermo Alfonso Sánchez Andrés, que la presentación va a la foto. Este es el dueño del principal Imperio Abortiva, que está formada por la clínica Dator, que está aquí en Madrid, y 8 clínicas más. Y según los datos del registro mercantil, en el año 2012 facturó 4,7 millones solo en abortos. Estamos hablando que no es un derecho, o sea, es un negocio. Lo que pasa pues que lo han sabido vender muy bien a la sociedad para que lo asuma como un derecho, pero que es el negocio de 41 empresarios aquí, más otros lobbies o otros intereses que hay por otros menesteres. Y vamos, el resumen es que el aborto es un crimen, evidentemente, que es un genocidio. Llevamos más de 2,5 millones solamente en España de niños abortados y que ya es, vamos, hay gente que lo puede defender pues, por una cuestión religiosa, por una cuestión ética, por una cuestión moral, por propio egoísmo, por lo que te comentaba antes de las cotizaciones a la seguridad social, pero que es una salvajada lo que se está haciendo y se está permitiendo. Y eso, en principio, hasta aquí os puedo contar. O sea, hasta que podéis coger y leeros el libro directamente. Pero vamos. Yo voy a hacer una reflexión. Muchas veces las feministas alegan de que lo que hace falta es que haya una educación sexual. Y yo siempre, o sea, hay que hacer, o sea, yo no sé cómo la gente, la masa, el ser humano nos hace preguntas diciendo, vale, ya desde los 90 hay educación sexual en los colegios, además de la familiar y en otros centros, en otros lugares. Y con el tiempo se permitió que la píldora del día después, que era algo antes que se daba in extremis en algunos hospitales y a regañadientes y acompañado, te lo dan a precio módico en las farmacias. También dicen que por educación sexual habría menos abortos. Perdonen, pero es que 30 años de educación sexual, según tu estadística, lo que hace es aumentar los abortos, no los ha disminuido. Con lo cual no está funcionando. Lo único que funciona de momento aquí es la planificación familiar, como llaman ellos, que es que tú tengas pocos hijos. Y luego también es otra que también has comentado tú, que ¿por qué no está la opción de la adopción? O sea, si tú tienes un hijo y no quieres tenerlo, lo das, y hay muchas familias en España que no pueden tener hijos y están adoptando hijos extranjeros también, que los traían de China o de Rusia o de Ucrania. Pues, ¿por qué no en vez de abortarlos, o sea, los adopta una familia de aquí que no puede tener un hijo por la mala suerte de la naturaleza, que no es fértil él o ella, y pueden adoptar a ese niño y darle el cariño que se puede dar? Efectivamente. A ver, el problema es era lo que te comentaba, o sea, se aborta cada vez más, fomentan, de hecho, por ejemplo, yo lo veo pues con compañeros de trabajo, con amigos, que está ya tan calado en la sociedad que, por ejemplo, cuando llega alguien y dice pues, que va a tener un hijo, wow, joder, pues ya te ha jodido la vida, ya tal, ¿no? O sea, es algo como que la propia gente está en contra o tener la imagen esa de, joder, tener un niño, ya es que se te acaba el mundo. Yo, por ejemplo, tengo 3 y joder, es que es lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, es acojonante. Pero es la mentalidad que les han ido vendiendo. Sobre lo que hablas de la educación sexual, de tal. A ver, hay ministerios, hay lobbies, se van unas subvenciones brutales y tienen que justificar de alguna forma el gasto. Entonces, joder,
hay auténticos talleres que son de pandereta. O sea, enseñar a un niño de 2 años a masturbarse, o de 3 años. O sea, vamos a ver, coño, si es que si de por sí no le nace, porque con 2, 3 años, o sea, sí, se toca el pito y tal, o sea, coño, porque lo veo yo con el mío, pero no a masturbarse. Entonces, coño, quieren forzar. No, un taller para conocer tu sexualidad, pero para conocer tu sexualidad primero tienes que practicar la homosexualidad para poder decidir. Pero, coño, tienes que decidir, o sea, es que o sea, son auténticas animaladas y gilipolleces, pero que tienen que justificar. Si esa tropel de pasta que le dan a estos lobbies o a estos ministerios los utilizaran en fomentar la natalidad, hay países donde efectivamente tuvieron el mismo problema de España, sobre todo pues, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, como pasó aquí después de la Guerra Civil, o sea, hay una guerra, se merma la población y tienes que hacer políticas para recuperar esa población. Entonces, fomenta la natalidad. Luego países, evidentemente, que no recuperaron tanto esa población y vieron el problema pues, que llevan aquí anunciando de España de hace muchísimo tiempo, que era el problema de la caja de la seguridad social. Si la gente no trabaja, o sea, no hay población, la gente no trabaja, no hay pasta para jubilaciones. Entonces, aquí nos hemos dedicado a traer gente fuera, darles ayuda, o sea, que casi se iba más ayuda que lo que aportaban, pero ahora hay en otros países que en vez de estar dando esas ayudas, lo que estaban haciendo era fomentar la natalidad entre su población. Y se ha recuperado la población, o sea, son políticas a largo plazo, pero políticas que efectivamente funcionan. A mí me dijeron un dato curioso, porque claro, se supone que como ahora es un derecho, y luego pues en España antes del año 75 había una dictadura mala, malísima, que no había ningún tipo de libertad, que claro, que es que las mujeres que abortaban. Y curiosamente, del año 39 al 75, ninguna mujer fue a la cárcel por abortar. Y se practicaron algunos abortos. O sea, a quien encarcelaban era un médico, por una mala praxis. Pero no eran las mujeres que iban a abortar. Aquí en España lo que han hecho ahora es, bueno, esos médicos en su día fueron a la cárcel, pues ahora tienen su imperio montado. En un solo año, 4,7 millones de euros. Creo que es un buen negocio. Está bien. Eso sí, moral cero, pero como negocio bien. Y es lo que te digo, o sea, es con el respaldo de toda la población, o sea, que lo ven como que es un derecho, o sea, como que tienen el derecho de poder acabar con la vida de su hijo. Y asumidísimo, se lo tienen asumido. Yo quiero puntualizar una cosa, cuando hablaba de educación sexual, hablaba de ya de estos crápulas que si van a tener sexo con cualquiera, en cualquier momento, al menos que fuese sexo seguro. No me refiero a los talleres de educación sexual que se hacen ya a día de hoy, que los de día de hoy ya es otra cosa, ya no es educación sexual. Claro, sí. A ver, la educación sexual, yo, por ejemplo, si eres recibido cuando estudiaba, vamos a ver, a mí me vinieron tarde porque ya, coño, ya conocía un poco de qué iba la vaina. Pero, a ver, un taller sexual donde venía una sexóloga, te explicaba poner un preservativo. A día de hoy todo el mundo sabe lo que es un preservativo, o sea. Y efectivamente, igual, pues sí se puede seguir en esa línea, pero que evidentemente, joder, la gente que se queda embarazada prácticamente es porque quiere, o sea, porque no toma medidas. O sea, que falle, por ejemplo, un condón, estamos hablando de las posibilidades eran un 99,98%, o sea, de los métodos más seguros que había. Entonces, métodos hay, la gente los conoce. Lo que pasa que, joder, pues no los utiliza. Y luego, como no pasa nada, porque de hecho, era lo que te decía, o sea, está tan moralmente asumido por la sociedad, pues bueno, se queda embarazada, bueno, pues aborta y no pasa nada. Entonces, es dejadez y, el apoyo, el respaldo del derecho que se está vendiendo pues, que es un derecho de la mujer contra la opresión del heteropatriarcado y esas cosas. Sergio, perfecto, muchas gracias. Yo te quería hacer una reflexión, a ver qué te parece, porque
estuve pensando el otro día que salió la noticia que un futbolista había perdido un hijo, pero su mujer había perdido un hijo, y entonces leí que tenía 2 hijos que habían nacido por, ¿cómo se llama esto? Subrogada, por embarazo subrogado, me parece que se llama. Y entonces pensé, claro, la señora que ha hecho el embarazo subrogado, pues cobra, no sé lo que cobra, ni de dónde es, etcétera. Pero cobra. O sea, yo, por ejemplo, veo, bueno, he oído, no he conocido, señoras que daban óvulos para las clínicas de fertilidad. Y entonces decía, no hay nadie que diga, oiga, pues no sé a cuántas semanas usted va a hacer un aborto, ha pensado que si aguanta 2 o 3 meses más va a cobrar de este futbolista. Lo digo un poco así atrabaladamente, pero es un poco la idea que el otro día me vino a la cabeza de decir, ostras, o sea, por un lado compras una vida, porque no lo sé decir de otra manera, y por el otro ejecutas a la otra y pedirás dinero por otro lado. Esto me hizo un poco, tú que conoces más el tema, no sé si yo veo muchas películas de ciencia ficción o que estamos en un No, mundo de locos. Perdón, no, ¿eh? vamos a ver. La gente que adopta fuera de España eh, es un pastizal lo que se gasta. O sea, les cuesta muchísimo dinero. De hecho, adoptan fuera de España porque es mucho más rápido y porque se lo pueden permitir. Gente que adopta en España es porque no se puede permitir el adoptar fuera por la economía. Pero es muy caro, era muy caro adoptar fuera de España. Había, pues, del ámbito este de los ministerios de turno, que estaban en contra de que se subrogaran los embarazos, porque era un mercadeo. Lo ponían como que era un mercadeo, como que se compraba. Porque claro, esa mujer, si subroga el embarazo, no está pagándole a la clínica abortiva. Que donde, a ver, al final, el problema es que están todos metidos en las clínicas estas abortivas. Gente de los partidos de todos los colores. Y reciben pasta de ellos. Entonces, aquí ha habido partidos que en teoría iban en contra del aborto, que han tenido mayorías absolutas y no han hecho nada contra el aborto. No han hecho ninguna política contra el aborto. De hecho, lo que decía, las 2 únicas políticas, bueno, leyes que se han hecho fue en el 85, en el 2010, entre medias y después ha habido mayorías absolutas y no se han hecho nada. Y es porque es un lobby muy fuerte y paga. Entonces, no van a fomentar políticas que vayan en contra del aborto. Evidentemente, vamos a ver, se puede dar en adopción, se puede subrogar, lo puedes vender. Pero lo fácil es llegar y decir, no, tu derecho es que puedes abortar. Eso sí, paga, y las que abortan por la seguridad social, evidentemente, también reciben la subvención la clínica donde se practica. Entonces, es un tema de pasta. Es un negocio. Aquí seguramente también influirá esta campaña que hay de estas películas y de los niños robados del franquismo y todos estos temas para intentar también bloquear el cerebro para que no hagas adopciones aquí en España o cosas por el estilo. No me extrañaría. Una pregunta, solo por curiosidad. Al ser un acto médico, Sí. o sea, cuando tú vas al médico no hay IVA. Al ser un acto médico, estos 4,5 millones de facturación serán sin IVA también. Ahora Joder, es pues una ahí me pillas. curiosidad fiscal Ahí que me me ha venido a la pillas. cabeza porque estamos en periodo de la reta, no por otro motivo. Sí, 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 sí. Ahí me pillas. No. Porque lo consideraría, bueno, no sé, ya. Una pregunta que te quería hacer es un tema también que surgió en Estados Unidos, o sea, que son los restos del feto, o sea, Sí.
Entonces, yo es que también hace poco, estas cosas que te quedan en la mente, bueno, un amigo, no sé cómo fue, le falleció el perro, o no sé qué pasó. Bueno, total, que el perro lo tuvo que llevar a una veterinaria, perdón, sí, a un veterinario, a una Sí. clínica veterinaria, para que lo incinerasen. O sea, yo, pues por tonto que soy, no sabía cuando fallecía un perro lo que había que hacer, no había caído en que había que incinerarlo, que no puedes enterrarlo tú en la No. montaña. Y entonces, por esto del chip, etcétera, todos estos temas que se ve que está muy controlado. Y entonces, claro, pensé, o sea, hay una legislación para que ojo, el perro, excelente, no quiero decir, no, y cualquier otro tipo de animal que se haga esto, no sé, pero luego me quedé parado que en contrapartida no haya ningún problema para comerciar, como salió en aquellas noticias en Estados Unidos, que si tenía una pierna, que si tenía un cerebro, bueno, unas cosas que eran absolutamente macabras. En España hay también comercio en este tema. Se comercializaba, se utilizaba para cosméticos, para laboratorios farmacológicos, o sea, lo que buscan es tejido. Buscan tejido y lo compran. O sea, es un doble negocio. Pero sí, lo que decías, por ejemplo, del perro, o sea, a mí me tocó sacrificar al mío en su día y tienes que pagar porque evidentemente no lo puedes entrar por ahí ni nada, o sea, se tiene que incinerar. Pero, por ejemplo, con las clínicas abortivas, eh, lo normal es que vendan los tejidos que pueden vender. O sea, no sé ahora mismo si son todos, porque luego sí sé que otra parte se desecha. Y de hecho hubo polémica porque aquí en España ya, además en el Agator, en contenedores había restos humanos, en contenedores de la basura que estaban en la puerta de la clínica. Entonces ahí sí, a parecer, se abrió una legislación, bueno, una investigación que sería poco menos de, joder, estáis desmembrando niños, no lo tiréis ahí que lo vea cualquiera. Supongo que sería el toque de atención que le dieron, porque luego ya no trascendió mucho más aquello. Pero sí se comercializa con los restos de los bebés. No, ahora, algo que has comentado antes, que quizás lo que más tenía que ver el mundo normal, pero claro, es que en la cajetilla de tabaco sí te pueden salir cosas, imágenes feas, o las noticias te pueden hablar de había una explosión, te sacan el fiambre, pero sobre los métodos de aborto, como que has comentado, de eso nunca muestran imágenes ni enseñan nada al resto del mundo para que los disfruten. A ver, hay pocas imágenes, muy pocas imágenes. En el libro he metido imágenes, en la presentación que te pasaré hay imágenes, pero son duras. O sea, son duras de que te explica realmente cómo se produce el aborto. Esto es, te enseño una, no sé si se verá bien. Esto es dilatación o curetaje. Se ve bien, se ve bien. Hay succión o aspiración. Se ven los trozos de manos y piernas. La que comentaba del envenenamiento salino. Este es por cesárea, que directamente los echan a la basura. Yo en esta foto veo resto de bebé o bebés. O sea, con forma de bebés, no veo grumo de célula. Luego en una guerra, que es una putada, pero sale un niño muerto o aparece un niño muerto en una playa y montan la de Dios. Pero estos debe ser que no tienen derecho. Yo te quería hacer una pregunta. Del año 39 al 75 no se condenó a ninguna mujer por aborto. Mi pregunta es, el periodo del 36 al 39, con la República, que por ejemplo legisló para que, para que hubiese el divorcio, es que no lo sé históricamente, ¿legisló también con respecto al aborto? Yo
abortos ha habido siempre, o sea, desde que conocemos lo que es la civilización, se han practicado abortos, pero no estaba regulado. No estaba regulado. En la República sí legisló por el divorcio, pero no lo legisló. O sea, vamos a ver. Yo es que, como siempre digo, es que los republicanos del 36 a lo mejor ponían firmes a los republicanos de ahora, o los que van de republicanos ahora, que se diferencian y mucho. Y dentro de sus políticas o de sus cosas, lo que era a la vida en el vientre materno se les respetaba más que ahora. O por lo menos no legislaron en contra de la vida en el vientre materno. Una pregunta, antes ya lo has apuntado, pero el padre, porque claro, hay dos, o sea, tiene que haber un padre, si no, Complicado. no tiene ninguna, o sea, vamos a poner un caso de que sea el marido legal, el esposo, casado, etcétera, etcétera, no tiene ningún, no sé, ningún derecho, ninguna opinión, hasta la opinión de que luego él se lo quedará en adopción, por decir algo. Hay en parte una contradicción, porque, por ejemplo, cualquier persona, pues si su pareja o tal queda embarazado, bueno, va a ser padre, durante el embarazo sí se le reconoce una serie de derechos, como por ejemplo ir a las clases de preparación del parto, o sea, hay una serie de derechos reconocidos, pero en ningún momento puede decidir sobre el término de ese embarazo, porque es una decisión única y exclusivamente de la mujer. Por eso decía, o sea, es destruir la familia, o sea, es el individualismo, solamente decide la mujer y el padre no pinta nada. Es más, por ejemplo, pues hay un chico que está con una chica, están durante todo el embarazo juntos, ya llevan tiempo antes, él no quiere que se aborte, ella quiere abortar, aborta, ya no puede decir nada. Pero en contra, por ejemplo, una mujer echa un polvo una noche, no vuelve a ver a ese hombre, tiene el bebé, y a los X años, sin que el otro sepa nada, ni siquiera que se haya quedado embarazada, le puede pedir la paternidad. Y eso lo hemos visto con los famosos y tal. O sea, se puede pedir una pensión de paternidad, pero no puede decidir sobre qué quiere tener el hijo. Que es algo curioso, cuanto menos, de estas nuestras leyes. Sí, el niño tiene que pechugar la responsabilidad es el hombre, la mujer no tiene por qué pechugar ninguna responsabilidad, por así decirlo. Eso es. Es un lavado de cerebro. Yo traía solo como comentario porque lo había oído en una conferencia que hace X años, ahora con este tema de la pandemia, y ya no sabes los años que han pasado, en Estados Unidos las condenas a muerte se realizan en la mayoría de sitios, y no sé si en todos, por ese tema de la inyección letal. Sí. Y entonces no sé qué fármaco era, no soy experto en estos temas. Resulta que solo se fabricaba en Europa, y durante un tiempo para estos señores y señoras hubo un boicot para no vender a Estados Unidos este fármaco, que no sé qué debe de consistir. O sea que cuando el poder quiere buscar un objetivo, lo encuentra por cualquier lado. Es decir, claro, hay un objetivo y entonces tacatá.
Pero recuerdo que me impresionó un momento que decir, oye tú, pues en un país soberano, etcétera, o sea, en China hacían, no sé si ahora, porque como son más demócratas ahora, antes les hacían pagar la bala cuando lo ejecutaban de un tiro en la nuca, no lo sé ahora, que ya digo, son más demócratas. Pero no sé, en otros países, bueno, en Arabia Saudí no sé cómo debe de ir el tema cuando los cuelgan, pero quiero decir, cuando un país soberano, cuando tú quieres, haces una campaña publicitaria y dices, y además consigues que no le vendan un fármaco por un motivo X, ¿eh? No estoy. En cambio, no, cuando tú haces un movimiento, aunque sea simplemente de ir a rezar delante, perdón, o la acera de enfrente de estos lugares, pues resulta que ahora, si no me equivoco, si no leo mal la prensa, resulta que está castigado y penado con hasta cárcel. Hasta 1 año de cárcel, sí. Con lo que decía de las ejecuciones, la inyección letal son 3 fármacos. Primero es como un anestésico, porque tiene que ser una ejecución humana. O sea, no puede sentir dolor o no puede sufrir. Entonces, es un anestésico. Este era precisamente el que se distribuía de Europa y de hecho se tuvieron que aplazar ejecuciones porque no estaba el fármaco este. Entonces, es curioso, pero sí se podía movilizar, pero el problema es que, por ejemplo, en algunos países de Sudamérica, que hace bien poco, hace meses, se han estado despenalizando el aborto, que sí estaba penalizado, es por el poder que tiene ese negocio. O sea, es un negocio muy lucrativo. Puede comprar a muchos políticos, muchos medios, y teniendo a los medios y teniendo a los políticos que legislan, te lo venden como un derecho y lo asume. Al final la sociedad lo asume. Sí, de hecho, ahora en Colombia la nueva ley era 6 meses, creo, encima. O sea, Sí. son incluso más que nosotros, creo, ya y todo. Yo recuerdo, no sé si Sergio, conoces al padre Custodio aquí en Sí. Barcelona. Vale, perfecto. Tú sabes que ha llevado una campaña al respecto y siempre recuerdo, no sé si diré las palabras exactas, pero comentó en un vídeo que bueno, pues como se dice, un cargo de la iglesia aquí en Barcelona había pedido bueno, pues a Roma, al sitio que sea del Vaticano, pues qué acción tenía que hacer con aquellos hospitales en los cuales era partícipe en el sentido de que estaba dentro del patronato, del consejo de administración o la denominación que sea, pues la iglesia. Y que le mandaron una carta diciendo, si te sales, has de argumentarlo muy bien. Y si te quedas, has de argumentarlo muy bien. Pero decides tú. Con lo cual, realmente estamos ante una campaña y bueno, y un macronegocio muy complicado. Vamos. Hombre, ahora mismo la Iglesia, con el Papa que hay, puede salir por cualquier lado. Es que me parece que ahora mismo aquí en España sería imposible. O sea, las manifestaciones por la vía que hacía el PP hace 20 años ahora no podías ni verlas tampoco. Pues el PP estaría más en el orgullo gay que ahí. Sí. Pero que te decía, por ejemplo, el PP, que eran los que van a la bandera provida, de hecho tenía asociaciones provida, ha tenido mayorías absolutas y no ha legislado contra el aborto. La Pero última, también porque tenía cargos del PP en los consejos de administración de estas empresas. claro, la última fue la del Garzón, que con mayoría absoluta que la iba a sacar, y de repente, en el último momento, dijo que no. Y todo el mundo pues quedó con cara de cómo. Una pregunta un poco médica. Hace poco, pero poco, ha salido una noticia de estas que tienen la credibilidad que tienen, pero que bueno, que la lees más que nada por el shock que te causa que ha salido una señora que no sé si dijo que ya había abortado 5 o 10 veces. Yo comento, es una intervención. Entonces, a la mujer, no digo psíquicamente, yo digo físicamente,
Esto no repercute, y menos con unas cifras así como explica esta noticia. La que aborta una vez tiene problemas para quedarse embarazada una segunda vez. La que aborta una segunda vez, o sea, es proporcional. O sea, cuantas más veces abortas, más problemas tienes para quedarte embarazada. Aparte, el mayor problema, sobre todo más que físico, es psicológico. Y, y eso, vamos, sí se está viendo a largo plazo que la mayoría de las mujeres que han abortado, pues más tarde o más temprano sí llegan a tener un sentimiento de culpabilidad, porque son conscientes de que realmente han matado a su hijo. O sea, una cosa es la política que te venden, de, bueno, el aborto es un derecho, puedes decir sobre tu cuerpo, tal, pero llega un momento que eres consciente realmente de lo que has hecho. Yo, por ejemplo, me acuerdo en una presentación que hice en Madrid, en OCA, pues vino un grupo de chicas y cuando terminó la presentación, pues con las diapositivas, las imágenes y tal, lo que me dijeron y dicen, vamos a ver, o sea, nosotros teníamos un concepto de lo que era un aborto que nada tiene que ver con lo que nos has mostrado. O sea, ellas lo que se pensaban o lo que creían era, bueno, pues como el que se toma una aspirina. Me tomo una aspirina o voy, me duermen ahí un ratillo, 5 minutos, salgo y está normal. Pero viendo cómo es la evolución del feto, o sea, que desde el momento pues eso, prácticamente de que es minúsculo, ya empieza a tomar una forma más o menos humana, que se empieza a distinguir los brazos, las piernas, la cabeza, que se le ven los órganos. No es... no, o sea, la sociedad está a favor del aborto, pero no sabe lo que trae, lo que realmente es el aborto. Entonces, estas mujeres, por ejemplo, que abortan, el mayor problema que tienen, sobre todo, más que físico, porque puede tener problemas para quedarse embarazada una segunda vez o una tercera, pero lo que sí coinciden es que la mayoría sí suelen llegar a tener problemas psicológicos o el sentimiento de culpabilidad. Porque a nivel psicológico sí, vamos, de hecho hay muchas que han tenido que tener tratamiento psicológico con el paso de los años por el problema que les ha generado. Y por último, te quería preguntar, aunque lo has dicho, cuando se trata de un centro público, de la sanidad pública, el personal médico, supongo yo que la enfermería, por decir algo, o sea, supongo que debe haber un ayudante, ¿tienen resguardado el derecho de la objeción de conciencia? Sí. Sí. A ver, enfermeros, médicos y cirujano. O sea, bueno, el cirujano y el anestesista, que son los que suelen intervenir. Sí tienen el resguardado la objeción de conciencia, sí es cierto que con el paso del tiempo hay más presiones, pero sí tienen la objeción de conciencia. De hecho, por ejemplo, como se estaban practicando más en clínicas privadas que en centros públicos, en un momento dado intentaron presionar a los médicos de la sanidad pública para que los practicaran. Pero de momento, a día de hoy, en principio sí tienen contemplados. No sé, porque me suena que hubo en un hospital en concreto, pero no me acuerdo dónde fue, pues el patronato, quien llevaba la gestión del hospital, que sí intentó presionar más de la cuenta. No sé cómo quedó exactamente aquello, pero de todas formas, mucho de las personas que van a la seguridad social para abortar, la misma seguridad social luego les deriva a centros privados. O sea que, pero vamos, sí, hasta donde yo sé, sí está contemplado el derecho a la objeción de conciencia. Bueno, bien, claro, lo que comentas también de la gestión de conciencia es que, claro, la gestión de conciencia igual hace 30 años sí que iba bien, pero ahora es que somos todos productos de la democracia y del régimen del 78. Es que la mayoría de los médicos, como ha dicho él, es que está aceptado socialmente. Todo el mundo piensa que abortar es bonito. Sí. Sí, casi lo hemos traspasado
a que sea una cosa natural. Natural en el sentido de que, bueno, es natural, es como, es es una intervención más, quiero no decir. Luego esto que has dicho es verdad, no me acordaba lo del, esto, el grupo de células o no me Un acuerdo grumo, la palabra un grumo de diabólica. células. Sí, sí, sí. La ha ido. ¿Andas metido en algo más? ¿Escribes en algún, en algún blog o algo? ¿Estás preparando algún libro? ¿O tienes algo publicado? ¿Posiblemente has publicado algo más? Pues ahora mismo, de momento, no. De momento, a ver, bueno, esta edición, para actualizarla y sacarla, joder, está casi año y medio, pero, claro, a ver, entre el trabajo, 3 niños, tal, o sea, el tiempo justo y poco más, o sea. Pues no sé si Sergio quieres algún tema que hemos dicho y ahora quieres matizarlo o ampliarlo. No, bueno, que te pasaré, ahora a ver si creo que lo tengo a mano, te paso la presentación para que la juntes si quieres. Y, y vamos, yo recomiendo que se lea el libro o por lo menos la presentación que se vea, porque la presentación también es muy gráfica y, y explica muy bien se ve muy bien lo que es el aborto. Montaraces, las brasas de nuestra hoguera virtual nos muestran que la luz, el fuego, se mantiene vivo pese a que los rescoldos la ensombrezcan. Sergio nos ha mostrado cómo los legisladores, es decir, indocumentados y letrados, reponedores de lineal que reponen al revés por no saber leer, másters del universo adquiridos en eBay y en AliExpress, estos son los que deciden sobre la vida o la muerte de los otros naturalmente, no de la suya propia. La vida del más indefenso, del no nacido, es defendida por toda esa mafia. Toda la defensa para los huevos de los guacamayos amazónicos, ninguna para un ser humano. Hay tragedias, hay falta de solidaridad, pero no hay motivo para ello. Muchas gracias, Sergio, y firme en la lucha. Desde nuestra trinchera, a la cultura, la verdad y la tradición, estamos contigo.